Hola amigos de Virgo, bienvenidos a Lely Astral. Qué felicidad, como siempre, me encanta estar leyendo para ti. Vamos a empezar con este mensaje de los arcángeles. Recuerda que hacemos tarot para mejorar tu vida, ¿ok? Bueno, hoy el arcángel Metatrón quiere decirte lo siguiente. Recibe oportunidades con los brazos abiertos. Sigue tus sueños. Solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida. Solo tienes que prestar atención. Qué mensaje tan bonito, ¿no? Entonces quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto escribiéndolo en los comentarios y dándonos un like. Recibo oportunidades con los brazos abiertos, ¿ok? Recibo oportunidades con los brazos abiertos. Porque cuando tú empiezas a hacer estos ejercicios de decretar y de escribir, todo esto genera vibración. Y comenzamos a crear de una manera diferente nuestra realidad. Te permites recibir, ¿ok? Bueno, recuerda que siempre que nos ves apoyas un refugio de animalitos. Por eso te envío las mejores bendiciones y te invito a suscribirte. Esta lectura es general, toma lo que te resuene. Si quieres una lectura privada de pago, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. Separa tu lectura con tiempo. Esta primera parte tiene que ver con tus energías, ¿sí? Es como una lectura de tu energía. Luego vamos a ver qué nos dice para economía y luego para amor. Bueno, nos dice, una oferta tentadora tiene un alto precio, ¿sí? Entonces mira que te está diciendo, si tú quieres alcanzar algo que tiene mucho valor para ti, no esperes que el esfuerzo sea poco. Yo no sé exactamente a quién le está enviando este mensaje, yo canalizo y entrego tal como me va llegando, pero no esperes como que las cosas sean súper fáciles cuando quieres éxito muy grande. También me dice que necesitas organizarte porque estás perdiendo mucha energía, como disipándote aquí, allá y acá, ¿sí? Yo voy entregando. Y me dice, estás extrañando a alguien también te extraña a ti. Esta es una persona le siento una energía femenina. Bueno, son dos, hay femenino y masculino, pero siento que la energía femenina está más fuerte. Es una persona que ya no está encarnada, o sea, ya no está en este plano. Y me dice que te digan no estés triste, yo estoy apoyándote. Bueno, se me cortó la voz. Sí, es una persona mayor y pienso que puede ser madre, abuela o bisabuela, es una ancestra. Ok, respecto a tu energía, ella está cuidando tu energía. Bueno, pasamos ahora al plano económico. Te invito ya mismo a suscribirte. Vamos que viene para la economía. O dale el botoncito de seguir. Si estás en Facebook, dale seguir a la página. Ok. Bueno, tenemos el ángel de la justicia. Para esta parte económica. Te dice, se aclaran inquietudes, injusticias, saldrás liberado. Yo no sé, pero igual me llegó como el tema de procesos legales o como procesos disciplinarios en los cuales, digamos, estabas esperando realmente como un resultado favorable. Siento que si está detenido avanza o si ya se va a dictar veredicto como tal o sentencia, lo que sea, pues va a ser a tu favor. Entonces me encanta porque realmente pues esto se viene. Te recomiendo que hagas la oración de la novena del justo juez. Comienza desde donde dice día 1. Ya lo tenemos en nuestra lista de limpiezas del primer comentario, ¿ok? Entonces hazla porque siento que si estás pendiente de un proceso legal, de un contrato, de un proceso disciplinario, de que te paguen un dinero, algo que implique justicia de una u otra manera, te ayudaría muchísimo con el tema energético. Bueno, veamos números de la suerte. Números de la suerte importantes, el 29. Tenemos el número 28 y el número 48. Y veamos qué más nos dice para economía. Mira, hay una persona que, digamos, con quien tú
Aquí me muestra que hay una persona a quien o sea, tú le diste la mano a alguien, ayudaste a alguien, prestaste un dinero o trabajaste. Bueno, el hecho fue que confiaste, ¿sí? Te abriste, tus capacidades financieras y laborales las entregaste, diste lo mejor de ti. Y luego esta persona o esta organización, porque también, digamos, también hay organizaciones narcisistas, ¿no? Comenzaron a tirarte la espalda, ¿sí? Como ¿qué te digo yo? Como a no valorar todo lo que tú diste, todo lo que entregaste, todo lo que te esforzaste. Y eso, pues, lógicamente en algunos casos se fue como a procesos legales. Y ha habido cierta tensión. Puede ser que esto se venga, ¿no? Que puede ser que esto todavía no haya pasado lo del proceso legal o disciplinario. Pero lo que quiero que tengas aquí o que tus guías te mandan a decir es que esto no te tome por sorpresa, que no te desubique, que no vayas a generar sentimientos de venganza, sino que tengas presente que realmente de allí vas a poder salir bien librado o librada porque la justicia va a estar a tu favor. La carta de la regeneración me dice que no te preocupes, que si a causa de esto tu situación económica o laboral se ve afectada, te vas a poder levantar de esa ruina. Yo veo que aquí actuaron mal contra ti, ¿sí? Cuando tú realmente diste lo mejor y de verdad que te cayó como un baldado de agua fría, ¿no? Te cayó como por sorpresa. Quizá piensas siempre que la gente actúa como tú. Bueno, vamos a pasar a lo sentimental. Y te invito a que ya mismo te suscribas o le des seguir. Bueno, veamos iniciales importantes para el amor en estos días. Tenemos la letra Q, la U. Ay. Por acá estaba la G, la O. ¿Ok? Y la letra F, ¿ok? Bueno, recuerden que puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días: Capri, otro signo de tierra como tú, Piscis. Tenemos a Libra y tenemos a Tauro. ¡Wow! Otro signo de tierra. Se llaman mucho, ¿no? Veamos ahora qué nos dice para el amor, qué se viene y qué nos aconseja. Si tienes a alguien especial, este es el momento de decir su nombre en la mente mientras barajo. Y listo. Bueno, en los próximos días, mira que tu pareja te va, o sea, se van a hacer un apoyo muy fuerte el uno del otro. Y siento que, no sé, algunas parejas están viviendo como situaciones económicas o de salud bastante fuertes, me dicen. Están viviendo como un tema que está poniendo a prueba qué tan fuerte es la relación. Me dice es el momento de trabajar uno a uno de la mano, es el momento de no ser rivales, sino ser equipo para poder hacer frente a una situación que ya se está presentando o que se va a poder presentar. La carta del dispensador me dice que el universo les va a proveer las herramientas para salir de un problema. No sé por qué me dice, pero me dice que hay algunos con enfermedades, ¿sí? O con situaciones familiares bien densas, o hay alguien enfermo, o sea, hay alguien enfermo de la familia y lógicamente esto preocupa a alguien de la pareja y pues esto genera como un poco de tensión. Me dice es el momento de tomar control de las emociones, de no generar más problemas, sino al contrario, de ser un apoyo para esa persona con quien estés. Me dice es una situación que van a poder superar. La carta, recuerden que esta carta, el arcano número 12, el apostolado, que en otros es el colgado, nos habla acerca de que esto se estabiliza. El 12 es un fin, un cierre de ciclo. Entonces me dice no te preocupes, si esta situación se está dando y está afectando a la relación, van a poder salir de allí. La carta del labrador me dice que toda ayuda que en medio de esta crisis tú le des a tu pareja o tu pareja te dé a ti, realmente luego va a dar sus frutos, ¿sí? Que realmente luego va a ser como una cosecha de todo esto. Mira, yo digo que le prestes mucha atención al estado emocional de tu pareja. Veo que algunos de ustedes tienen relaciones
con gente a la que le cuesta mucho como expresar realmente lo que les está pasando, pero que sí están como necesitando mucho escuchar que necesitan o que tú estás allí, ¿ok? Bueno, me dice mucho el tema de salud, no sé, salud y familia. Finalmente el oráculo te dice lo siguiente: festín, ve más despacio y celébrate a ti mismo. La vida no es un corre. También hay momentos de descansar y de recargarse positivamente. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente y si no le conoces, que vayas al video de Escorpio. De ambas lecturas toma lo que te resuena. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Suscríbete y déjame un comentario. Quédate en la meditación porque es para ti, para bendecir tu vida durante toda esta semana. Bendiciones, los queremos. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.